Buenas noches, el tema del día de hoy son procedimientos de las vías lagrimales o trastornos de los conductos lagrimales. Soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico Leo. Uno de los temas del día de hoy es la dilatación y irrigación lagrimal. Como parte de las indicaciones se encuentra la epífora, que es un desbordamiento anormal de lágrimas por la mejilla. Rara vez es causada por la hipersecreción de lágrimas, más bien se produce por un bloqueo funcional dentro del sistema excretor lagrimal que conduce a un drenaje inadecuado de las lágrimas. La epífora puede ser constante o intermitente. Como parte de la técnica tenemos que el punto lagrimal suele ser pequeño y necesita ser agrandados para acomodar así la cánula lagrimal, por lo que se utiliza un dilatador lagrimal para ensanchar este orificio. Los dilatadores son varillas delgadas y cilíndricas que se estrechan hasta una punta estrecha, miden en diferentes tamaños. La cánula lagrimal es una aguja corta y contundente que permite que la salida se irrigue en el canalículo. Está unida a una jeringuilla estéril desechable que está llena de solución salina. Es mejor preparar la jeringuilla antes de comenzar el procedimiento. La dejamos a la mitad del barril en una posición para que los dedos fácilmente puedan empujar el émbolo. Colocamos la punta del dilatador delgado en el punto lagrimal, manteniéndolo perpendicularmente al margen de la tapa. Enrollamos el dilatador entre los dedos y avanzando lentamente hacia la punta hasta el punto lagrimal, hasta que el ancho del dilatador sea mayor que el tamaño de la abertura puntual. Una vez que el punto lagrimal se ensancha, cambiamos un dilatador más ancho o con uno medio si es necesario. Retiramos el dilatador e insertamos la cánula lagrimal perpendicular al margen de la tapa. En algunos pacientes, este punto se cierra muy rápidamente después de retirar el dilatador. Si esto ocurre, vamos a volver a repetir todos los pasos. Insertamos la cánula, la dejamos deslizar hacia abajo durante 2 milímetros y giramos suavemente la jeringuilla hacia los lados para que la cánula apunte nasalmente. Insertamos a 4 milímetros y mantenemos la tapa tensada para facilitar el acceso. La cánula se inserta lo suficientemente lejos en el canalículo para que comenzara en su lugar mientras se realiza la irrigación. Vamos a liberar solución salina de la jeringuilla ejerciendo una presión suave y lenta sobre el émbolo. Pedimos al paciente que trague mientras baja el líquido para evitar la tos cuando la solución salina golpea la parte posterior de la garganta. Y como parte de la interpretación, al irrigar el canal inferior, si el fluido vuelve a través del punto superior, en realidad existe un bloqueo en el canalículo, pero si el líquido que regresa puede ser claro o mucopurulento, lo que indica es una infección o inflamación que es la causa del bloqueo. Si el líquido entra a la nariz o la parte posterior de la garganta, el sistema excretor no está completamente bloqueado. También es necesario que conozcamos algunas de las contraindicaciones que se las vamos a mencionar más adelante. Como parte de las contraindicaciones es que si ejercemos una fuerza demasiado grande sobre la jeringuilla, vamos a generar una gran fuerza dentro del sistema excretor causando daño en los tejidos. Y si el sistema excretor está completamente bloqueado, se bloquean continuamente después de abrirse durante periodos cortos, en esos casos sí está indicado la reparación quirúrgica. Otro de los temas son las pruebas de Jones, que serían pruebas de tinte 1 y 2. Estas, en realidad, las pruebas de Jones 1 son la primaria y la segunda sería la secundaria. Se utilizan para determinar la potencia del sistema de drenaje lagrimal. Se realiza cuando los síntomas de epífora están presentes y en la prueba de dilatación lagrimal la irrigación es negativa. Como parte de la técnica en la prueba de Jones 1 o prueba de tinte primario, mojamos 4 tiras de fluorescencia con solución salina estéril, ocultando la fluoresceína en el párpado inferior sin salida cerca del punto lagrimal. En este caso no utilizamos anestésico tópico. Indicamos al paciente que se siente en silencio, parpadee normalmente con los ojos abiertos y no se froten los ojos. Después de 5 minutos pedimos al paciente que tape una fosa nasal y utilice la otra fosa nasal para soplar en un tejido blanco. La prueba de Jones 1 evalúa si la totalidad del sistema de drenaje funciona y diferencia una obstrucción parcial de una hipersecreción de la lágrima.
Como parte de la técnica es que instalamos la fluoresceína y después de 5 minutos usamos un algodón para recuperar colorante debajo del cornete inferior o sonarse la nariz con un pañuelo. Si existe una recuperación del colorante, indica que el sistema de drenaje está permeable o es positiva. Mientras que la prueba de Jones 2 se realiza en caso de que no se recupere colorante, identificamos la localización de la obstrucción parcial. De igual manera utilizamos anestésica tópica, una sonda de metal o punta lisa sin dilatar uno de los orificios puntiformes. Para este caso también ocupamos una jeringuilla de 13 ml de solución salina y se fija la cánula de irrigación lagrimal. Inyectamos al paciente inclinado hacia adelante. Si se recupera solución con colorante de la nariz es positivo. Algunas de las contraindicaciones o complicaciones que podemos tener con este procedimiento es que se debe tener cuidado de no aplicar demasiada presión al sistema de drenaje cuando se haga el riego, y la prueba no debe hacerse en un episodio de dacryocystitis aguda. Siguiendo con los temas, tenemos la colocación de un implante temporal de colágeno intracanular. Como parte de las indicaciones, en el caso de los pacientes con ojo seco, es muy cotidiano o común observado en muchas personas mayores. Cuando los signos o síntomas no se alivian con lágrimas artificiales, se debe considerar esta parte de estrategia como parte del tratamiento. Es una alternativa, pues es el implante de colágeno intracanalicular. Al ser pequeño se desliza fácilmente hacia el canal. Allí se hincha, se expande y disminuye el drenaje lagrimal antes de que sea absorbido. El implante disminuirá la excreción de lágrimas entre un 60 y un 80%, de modo que más lágrimas así lubricarán el ojo, manteniéndolo lubricado y disminuyendo los signos y síntomas de este ojo seco. Como parte de la técnica es que preparamos al paciente anestesiado utilizando un agente anestésico tópico o gotas. Preparamos los implantes de colágeno para su inserción usando los forceps de joyero. Movemos el implante agarrando en un extremo y sacándolo directamente. Lo sostenemos con el forceps, lo acercamos lentamente al punto lagrimal y alineándolo el implante con la abertura puntual. Insertamos el extremo estrecho en el punto para que vaya lo más lejos posible. El implante estará parcialmente dentro del canalículo y colocamos el implante en todo el camino hacia el canalículo y soltamos el forceps para que el implante se mantenga en su lugar por la presión de la apertura puntual. Cerramos las pinzas y mantenemos las pinzas cerradas. Empujamos suavemente el implante hacia el punto hasta que quede al ras con el margen de la tapa, como se observa en la imagen. Y aperturamos el forceps y usando un extremo puntiagudo empujamos el implante más abajo en el canalículo hasta que desaparezca de la vista. Como parte de la interpretación, si los pacientes mejoran los síntomas a los pocos días, indica que se debe considerar un procedimiento semipermanente. Una de las contraindicaciones para utilizar este implante es que procesos agudos como infecciones como una dacryocystitis. También tenemos la inserción del tapón puntual. En los pacientes está indicado pues en los pacientes con ojo seco moderado a severo. Esto retrasa el drenaje lagrimal y permite que la escasa cantidad esté disponible para lubricar el ojo. Como parte de la técnica es que anestesiamos el punto lagrimal con agente anestésico oftálmico. Reclinamos al paciente y tiramos suavemente el párpado inferior para exponer así el punto lagrimal. Dilatamos y suavemente hasta un ancho máximo de 1 a 2 milímetros. Esto se puede hacer de varias maneras. La herramienta de inserción de dilatación que viene con el sombrero de extremo de dilatación conducirá a un enchufe de 1.2 milímetros. Una vez que el punto está dilatado, invertimos rápidamente la combinación para que el enchufe se enfrente e introducimos el cable delgado de la herramienta de la inserción en el punto. Empujamos el enchufe hasta que la base quede copada y se asiente en el margen de la tapa. El cuerpo del tapón se encuentra dentro del canal vertical y si el enchufe parece demasiado grande, podemos probar con otros enchufes más pequeños. Como parte de las indicaciones, un punto muy importante a mencionar es que se lo utiliza de manera temporal de 6 a 8 meses este procedimiento.
Finalizando con la interpretación y algunas de las contraindicaciones para la misma, es que la interpretación, una medida para evaluar si la inserción del tapón es exitosa, es que si los síntomas del paciente han disminuido o resuelto. Podemos esperar hasta un mes antes de decidir si el procedimiento es un éxito. Algunas de las complicaciones: se debe tener mucho cuidado cuando se inserta un tapón de puntuación. El enchufe debe deslizarse en su lugar con una cantidad mínima de presión. Y si la irritación ocurre después de la inserción, tenemos que esperar varios días antes de retirar el tapón.